Y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Me han enviado muchos correos desde 6 o 7 meses atrás. Muchos me han enviado durante los 7 meses correos electrónicos pidiéndome: Don Roberto, por favor, prediques de este tema. Queremos saber más de la Trinidad. Y yo he tenido planeado este mensaje por, como te digo, ¿verdad? 6, 7 meses he querido predicar de esto, pero no tuve la oportunidad hasta hoy. Hasta hoy tengo la oportunidad, ¿verdad? Predicar de esto. Es algo que he querido predicar, pero siempre me atrasé, ¿verdad? Tenía otras cosas que predicar. Por fin puedo predicar hoy de este tema. Es un tema que he cubierto antes, ¿verdad? He hablado de esto antes. Nuestra serie de los 7 misterios en la Biblia, hablo de esto, la Trinidad, en esto que se llama el misterio de la ¿cómo se llama? Divinidad o algo así. De piedad, esto es, el misterio de piedad. Entonces he hablado de esto antes, pero todavía muchos me han enviado correos electrónicos diciendo: necesitamos aprender más de esto. Muchos dicen que están estorbando a ellos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, lastimosamente. Son una secta muy falsa, que no predican bien la palabra de Dios, ni creen que existe el infierno. Entonces hay muchos que me piden: Don Roberto, por favor, prediques de esto, porque queremos saber la verdad sobre la Trinidad, para que no nos molestan los de esta secta falsa. Entonces es muy importante que predico, y que predico bien lo que la Biblia dice de la Trinidad o la divinidad de Cristo. Entonces vamos a comenzar hoy en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Y quiero explicarle lo que es la Trinidad. Voy a hablar de lo que es la Trinidad, y voy a hablar de cómo funciona la Trinidad. Ahora, eso es muy fácil de entender, cómo o lo que es la Trinidad. La Trinidad, la Biblia dice, es tal cosa. Podemos aprender bien esto. La cosa que a veces no podemos entender es cómo funciona la Trinidad. Esto es una cosa muy difícil. Yo no puedo explicar cómo Dios puede hacer lo que Dios puede hacer. Solo puedo decirle que debes creerlo, porque la Biblia lo dice. Yo lo creo. ¿Cómo explico? A veces ni idea. Solo sé que es porque la Biblia dice que es. Entonces voy a explicarle dos cosas. Lo que es la Trinidad. Esto explico bien, es muy fácil de entender. Y la cosa muy difícil de entender: cómo funciona la Trinidad. Esto es una cosa difícil de explicar. Ahora vamos a comenzar en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Quiero necesito decir primeramente que hay algunos que quieren decir que este versículo no debe estar en la Biblia. Muchos niegan que 1 de Juan 5:7 es un versículo de la Biblia que debe estar. Dicen ellos que no existe en los textos más antiguos. Tenemos problema con esto. Ellos, número uno, son mentirosos. Lo que ellos dicen que son los textos más antiguos son los textos Vaticano y Sinaítico, 400 y 600 años después de Cristo. Son textos pervertidos, corruptos, que alguien ha cambiado y alguien ha quitado este versículo de los textos aquellos. Nosotros sabemos que esto es de la palabra de Dios y que este versículo debe estar en la Biblia, porque nosotros tenemos los padres de la iglesia. Y han descubierto a un predicador de 1800 algo, se llamaba Dean Burgon. Dean Burgon descubrió por lo menos 30,000 citas de los padres de la iglesia de 100 o 200 años después de Cristo. Y él dijo que habían bastantes cristianos, los padres cristianos, que citaban 1 de Juan 5:7, 100 años, 200 años después de Cristo. Entonces sí debe estar en la Biblia este versículo, 1 de Juan 5:7. Otros dicen, no debe estar. Bueno,
Si tú puedes leer el griego, yo he estudiado el griego, a 3 años en el Instituto Bíblico tenía griego. Si quitamos 1 de Juan 5:7 de la Biblia griega, tenemos problema. Hay un gran error gramatical. No funciona. Debe estar en el texto, debe estar en la Biblia, porque sin versículo 7 no lea bien en el griego. Entonces sabemos que 1 de Juan 5:7 debe estar en la Biblia. Pero los que no creen en la Biblia, ni creen en la Trinidad, dicen, no, este versículo los eruditos dicen no debe estar. Sí debe estar. Había un erudito grande que se llamaba Erasmo. Erasmo vivía en 1500 algo. Y Erasmo hizo un texto del texto bizantino. Y hizo su propio Nuevo Testamento en ambos griego y latín. En su primera edición, él no puso 1 de Juan 5:7 porque él dijo, bien, no lo hallé. Si alguien me puede encontrar donde está en otro texto, lo voy a poner en mi texto, dijo Erasmo. No recuerdo que si era en su segundo o tercero o cuarto, pero sé que en su último texto puso este versículo, 1 de Juan 5:7, porque otros mostraban a Erasmo, mire, hasta los padres de la iglesia citó 1 de Juan 5:7. Mire, sí hay textos que tiene este versículo, textos antiguos. Entonces Erasmo, uno de los eruditos más grandes, dijo por fin, sí debe estar en la Biblia. Y puso en su texto más antiguo. Entonces, no escuchas a nadie que mienta en decir, 1 de Juan 5:7 no debe estar en la Biblia. Son mentirosos, no han estudiado bien y su argumento es falso. Sí debe estar en la Biblia. Y esto es uno de los versículos más fuertes que tenemos en la palabra de Dios, que muestra lo que es la Trinidad. Y lo que es la Trinidad está explicado en 1 de Juan 5:7. Bueno, aquí leímos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra, otras Biblias dicen el verbo, pero las Biblias más antiguas protestantes dicen palabra. Las Biblias protestantes antiguas dicen palabra en cuanto de Jesucristo. Entonces dice que dan testimonio en el cielo el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces la Biblia claramente nos enseña que Dios es un Dios. Y es este Dios, Dios Padre, y dice que es Dios Palabra, lo cual es que el Hijo, y dice el Espíritu Santo. Dios es un Dios de 3 partes. Es un Dios de 3 partes. Fíjense, no es 3 dioses separados. Es un solo Dios con 3 partes. Y tenemos este versículo que explica bien quién es Dios. Es un Dios con 3 partes. Nosotros llamamos a esto la Trinidad. Pero la doctrina sí es. Por esto usamos la palabra rapto. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la palabra divinidad es. Sí, divinidad. Entonces, aunque que la palabra no está, la doctrina sí está. Entonces yo puedo usar la palabra Trinidad y no me siento mal. Aunque que la palabra no está, la doctrina sí está. La doctrina de la Trinidad es Dios es un Dios triuno. Dios es un Dios con 3 partes. No 3 dioses, un solo Dios. Ahora, ¿qué palabra usa la Biblia? Si no usa la palabra Trinidad, casi no puedo hablar. ¿Qué palabra usa? La Biblia usa la palabra Trinidad. Entonces yo uso la Valera 1602 purificada, ¿verdad? Esta es la Biblia más cerca de la King James, la purificada. Usted puede ir a valera1602.com o .org, no me recuerdo. Y allí está donde puedes ordenar la Biblia que uso yo. Y una cosa que descubrí
igual que en inglés, en español, en esta Biblia, solamente en esta Biblia, está usada 3 veces la palabra divinidad. Qué interesante que la Biblia no usa la palabra Trinidad, usa la palabra divinidad, pero usa la palabra divinidad 3 veces. Está enseñándonos que Dios es un Dios con 3 partes. Qué interesante. Otras Biblias usan divinidad 1 vez y usan deidad 2 veces. No, es mejor seguir a la King James. La King James usa la palabra Godhead. Esa es la palabra inglesa. Y Godhead está usada 3 veces, igual que con divinidad en la Biblia mía, la Valera 1602 purificada. Entonces, quiero mostrarle los 3 lugares en que usa la palabra divinidad en hablar de la Trinidad. La Biblia, la palabra usada en la Biblia en vez de Trinidad es divinidad. Actos 17:29 es el primero. 3 veces que usa la Biblia mía Trinidad. Y como digo, otros dicen divinidad 1 vez y otros lugares usan deidad. Pero me gusta la purificada, es mejor. Actos 19:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que es la Trinidad, sea semejante al oro o la plata o a la piedra o escultura de artificio y de imaginación de hombres. Está en el contexto de los ídolos. Y miren, en el tiempo de Pablo, habían paganos que adoraban a los ídolos diciendo: tú eres mi Dios. Y era una estatua de plata o oro o madera. ¿Pero qué es? Nada. No es de verdad un Dios. Es nada más que un pedacito de basura, ¿verdad? Un pedazo de basura. No es de nada. Es increíble que uno es tan sonso y dundo que piensa que su Dios es algo que Él hizo de su propia mano. No entiendo eso. Nunca he entendido cómo uno puede adorar a una estatua como si fuera un Dios. Pero Dios verdadero no es igual que estos. El Dios verdadero es un Dios invisible, pero también podemos verlo porque pudimos ver a Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Segunda vez que usa la palabra divinidad es Romanos 1:20. Y en Romanos 1:20 leímos: porque las cosas invisibles de Él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Entonces aquí usa la palabra divinidad. Y el último es Colosenses 2:9. Y solo quería yo enseñarle los 3 lugares donde habla de la divinidad o deidad de Cristo. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, y aquí hablando de Jesucristo: porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces, en Cristo mora toda la plenitud de la divinidad. Entonces, Cristo es parte de la Trinidad. Lo que quiero explicar hoy es 2 cosas. ¿Quién es? Podemos decir, ¿quién es? O podemos decir lo que es la Trinidad. Y cómo funciona. Y esta es la cosa, es muy fácil explicar el primero. El segundo es más difícil. Y por esto, la mayoría de los cristianos ni tienen problema con el primero. Muchos entienden quién es y lo que es la Trinidad. Pero cómo funciona la Trinidad, esto es el problema. Muchos no entienden. Y ni idea si es posible entender cómo funciona la Trinidad. Trataré yo explicar y a ver si podemos llegar a un entendimiento, ¿verdad? Pero al empezar hoy, me gustaría ir a Génesis capítulo 1, versículo 26. Para entender lo que es la Trinidad, nosotros debemos entender quiénes son nosotros. Quiénes somos, podemos decir. Quiénes somos nosotros. Y cómo nos creó Dios.
En Génesis capítulo 1, versículo 26, perdón, estoy bien cansado porque he predicado ya 3 veces hoy, 3 horas ya he predicado, entonces disculpe si no hablo bien. Este es el 4ª hora de predicación hoy. Pero viene un huracán, ¿verdad? Y necesito predicar mucho porque no quiero. Por favor, ore por mí ore por nosotros que este huracán no viene. Es un huracán grande que está llegando. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, ¿quién habla así? Si hablo yo así, eso es muy raro, ¿verdad? Si yo digo, mire, nuestra semejanza, no, yo voy a decir mi semejanza. Pero está hablando Dios y Dios dice, hagamos a nuestra. Porque habló así Dios, hagamos en nuestra, porque Dios es un Dios de 3 partes. Y como sus 3 partes, Él habla así. No es 3 dioses, es un solo Dios. Pero una cosa interesante, la palabra en hebreo es Elohim. Cuando termina en im, en hebreo, siempre es plural. Entonces está usando en plural la palabra, como si fuera más que uno. Pero ¿sabes qué? Es un solo Dios. Entonces la Trinidad es algo interesante. Dios habla de sí mismo como si fuera en plural. Pero la Biblia claramente nos enseña que Dios es un solo Dios, pero tiene 3 partes. Entonces, por esto, lo que se llaman los testigos de Satanás, testigos de Jehová, ellos dicen, los cristianos creen en 3 dioses, y ellos creen, no, solo es un solo Dios, y este Dios es Jehová, y no existe ningún otro, y por esto niegan ellos que Jesucristo es Dios. Eso es un gran error, porque Jesucristo es Dios, Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios. Y te voy a explicar esto un poco más adelante, pero quiero que entiendas. Dios dijo que Él hizo al hombre en su imagen. Vamos a ver cuál es el hombre, para que podamos entender cuál es Dios. Si podemos entender lo que somos, podemos entender lo que Dios es, porque nosotros somos hechos en su imagen, ¿verdad? Entonces vamos conmigo a 1 de Tesalonicenses, y 1 de Tesalonicenses 5:23, porque este pasaje explica exactamente lo que es el hombre. En 1 de Tesalonicenses, casi no puedo hablar, 1 de Tesalonicenses 5:23, habla el apóstol Pablo y dice, y el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos enseña lo que somos. Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Somos qué? Una persona, pero nosotros tenemos 3 partes. Yo tengo 3 partes, nada más. Pero yo soy uno. Nadie habla de Roberto como 3 Robertos. Cuando tú me miras, tú puedes ver mi cuerpo, lo que está fuera. Tú no puedes ver el espíritu ni el alma mío, pero ahí están adentro. Es casi igual con un fútbol. ¿Has visto tú a un fútbol? Fútbol. ¿Lleva acento? No recuerdo. Un fútbol tiene 3 partes, pero es un fútbol. Tiene lo que está afuera, el cuerpo. Tiene adentro de esto, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, se llama goma o algo así. Yo no me recuerdo lo que se llama. Se llama ¿cómo se llama? Lo que está adentro. Y adentro de esto hay aire. Pero lo que está adentro se llama el neumático, o algo así, ¿verdad? Neumático. Esto es adentro, y adentro de esto es aire. Ahora, si yo
quito el aire del fútbol, ¿yo puedo jugar? No, claro que no. Necesita aire para que pueda yo jugar. Si quito el neumático de adentro, ¿puedo jugar? No, si echo aire, el aire sale y no puedo jugar. Si quito el cuerpo, ¿puedo jugar? Pues no. El cuerpo debe estar. Es un solo fútbol con 3 partes. Y yo necesito 3 partes para que tenga el fútbol. Si quito uno de los 3, ya no es un fútbol. Ya no puedo usarlo. Entonces, Dios hizo a nosotros de 3 partes y nos hizo uno. Y somos hechos en la imagen de Dios. Si nosotros tenemos 3 partes, Dios tiene 3 partes. Muy claro, ¿verdad? Yo no sé por qué hay gente que no entiende eso, pero la Biblia es así. La Biblia dice que somos 3 partes, pero que somos uno. No somos 3 personas, somos una persona con 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes de Dios? Si Dios hizo a nosotros con 3 partes en su imagen, bueno, podemos ver, ok, Dios hizo cuerpo, alma, espíritu. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? Bueno, eso es Jesús. Jesús es el cuerpo porque Jesús vino en un cuerpo literal. Ajá, el Espíritu de Dios, ¿qué es? El Espíritu Santo, así es ese Espíritu. Entonces, ¿cuál es el alma de Dios? Pues quizás bueno, no hay otra opción, es el alma. El alma es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Dios. Dios tiene 3 partes y hizo a nosotros con tales partes. Estamos hechos en la imagen de Dios. ¿Entiendes? Ahora, vamos a ver a nosotros quiénes somos, ¿ok? Vamos a poner aquí. Cuando somos nacidos en este mundo, estamos nacidos con tales partes. Uno nacido en este mundo está nacido con las 3 partes, ¿ok? Quiero que entiendas las 3 partes. Yo nací con cuerpo y alma. Pero nacido, el espíritu adentro estaba nacido muerto. Por esto yo necesito ser salvo, porque mi espíritu está muerto. ¿Qué necesito yo? Yo necesito ser nacido de nuevo. Y esto es lo que ofrece Dios, la salvación. O podemos decir, lo que pasa cuando uno está salvo, o es salvo. Aquí está uno que está perdido. Cada uno que está nacido en este mundo está nacido con cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu está vacío. Está muerto. Lo que necesita cada persona en este mundo es el Señor Jesucristo como su Salvador. Y cuando recibimos a Cristo, lo que pasa es la salvación, es que Cristo entra dentro de nosotros. Yo voy a poner en rojo porque el alma está, ¿cómo es la palabra que busco? El alma está lavado en la sangre de Cristo cuando somos salvos. Por esto, al recibir a Cristo, nuestra alma está lavada en la sangre de Cristo. Salvación es por fe. Y al recibir a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra, según Efesios 1:13, y mora adentro de nosotros. Ahora, ya todavía vivimos en el cuerpo, pero ahora está nacido de nuevo el Espíritu, y el alma está adentro, y se mezcla el Espíritu de Dios con mi alma, y nosotros ahora se llama la nueva criatura. Entonces, mi alma está lavada en la sangre de Cristo y mi alma está adentro y el Espíritu de Dios está adentro. ¿Entiendes la diferencia? Al nacer en este mundo estamos nacidos muertos espiritualmente, pero vivos en cuerpo. Necesitamos a Cristo. Si recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entra el Espíritu Santo, lo cual es el alma
con el Espíritu Santo adentro. Esto se llama nueva criatura. El Espíritu Santo ahora mora en mí. Yo soy nueva criatura. Nacido sin el Espíritu Santo, todos están nacidos sin el Espíritu Santo, por esto necesito ser salvo. Estamos nacidos dos terceros, 2 de 3. ¿Qué es 2 de 3? Punto 666. Uy, no me digas, este es un número muy feo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es este número? Punto 666. Leímos en el libro de Apocalipsis o Revelación 13:18. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. El número de la bestia, el anticristo, es 666, lo cual es también el número de, ¿qué? Del hombre. ¿Y qué es el número del hombre? 666. ¿Por qué el número del hombre es 666? Porque 2 de 3 es punto 666. Y esto es lo que somos al nacer la primera vez en este mundo. Somos nacidos incompleto. Faltamos el Espíritu, porque el Espíritu está muerto por el pecado de Adán. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo por medio del Evangelio, ya somos hechos nueva criatura. Y ahora el cuerpo debemos nosotros hacer muerto, dice. Debemos hacer muerto al cuerpo y andar en el Espíritu. Así es como habla la palabra de Dios. Ok, entonces la Biblia tiene mucho que decir de esto. Cada persona nacido en este mundo tiene cuerpo, alma y espíritu. Ok, el espíritu vacío. El alma es algo inmortal. El cuerpo es mortal. El cuerpo va a morir algún día. Al morir el cuerpo, la Biblia dice que el alma va a salir. En Génesis 35:18 murió una mujer. Y dice que mientras que ella murió, su alma salió. Al morir, el alma sale del cuerpo. Y va a uno de dos lugares. Si no tienes el Espíritu Santo, al morir el alma va por abajo, al infierno. Si eres salvo y tienes el Espíritu Santo, al morir el cuerpo, va el alma, la nueva criatura, hacia arriba. Así es la enseñanza bíblica. Hebreos capítulo 10, versículo 39, habla de la importancia de salvar el alma. Dios quiere salvar el alma. El alma va a vivir por y para siempre en uno de dos lugares, el cielo o el infierno. Sin el Espíritu Santo, pues va a ir al infierno. ¿Aceptas a Cristo como su Salvador? Al cielo va, porque el Espíritu Santo lleva hacia arriba el alma. En 2 Corintios 5:17 habla, si somos en Cristo, nueva criatura somos. Así habla de la nueva criatura, lo que es. Y la Biblia también habla de la importancia de nacer de nuevo. Juan capítulo 3, Jesucristo estaba hablando y Jesucristo dijo la importancia de nacer de nuevo. ¿Qué dijo Jesucristo? Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el primer nacimiento de carne, de agua. Cuando la mujer da a luz, dice, quebró mi agua, ¿verdad? El otro es nacimiento espiritual. Por esto es muy importante nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Esto es nacimiento espiritual. Los que son nacidos la primera vez, nacidos solo de carne, están nacidos con un espíritu muerto, vacío. Por esto necesitamos ser nacidos de nuevo, espiritualmente nacidos de nuevo. Aún más, Jesús dice, versículo 8 de Juan 3, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces somos nacidos del Espíritu
cuando recibimos a Cristo. Esto está en Gálatas 4:29. Habla de nacer del Espíritu. Gálatas 4:29. Dice: pero ¿cómo entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu? Así también ahora. Alguien nació según el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Cómo es que nacimos del Espíritu? Bueno, la Biblia es muy claro. El apóstol Pablo nos dice claramente en 1 Corintios 4:15 que estamos o somos nacidos o engendrados por el Evangelio. Dice en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Espíritu. En inglés dice, yo he tenido por nacimiento espiritual por medio del Evangelio. Entonces, naciste, podemos decir, por el Evangelio. Es un nacimiento espiritual que pasa cuando uno recibe el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto es el Evangelio. Tú tienes que confiar en el Evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo derramó su sangre por tus pecados. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, hecho por nosotros, que nos puede salvar. Y si recibimos por fe lo que Cristo hizo en la cruz, esto es cuando entra el Espíritu Santo y somos nacidos de nuevo. Mire, bueno, lo voy a leer más adelante, Efesios 1:13. Es un versículo muy importante de esto, pero ahorita estamos hablando de nacer de nuevo, el nacimiento espiritual. Mire lo que dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Nacido de nuevo. Ahora, 1 Juan 3:9. Mire lo que dice. 1 Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su mente mora en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces esto se llama nacido de Dios. Un nacimiento espiritual. Nacido de Dios. ¿Cómo es que somos nacidos de Dios? Por confiar en el Evangelio. El Espíritu Santo mora adentro y está pegada con el alma del creyente. Lava el creyente de todos sus pecados y es una nueva criatura que va al cielo al morir. Esto es la enseñanza bíblica. Lastimosamente los que dicen que son testigos de Jehová no creen en esto. Los testigos de Jehová dicen, no existe el alma. Cuando usted muere, ya no existe más. Ajá, pero la Biblia dice que no. Cuando uno muere, sale su alma. Y su alma va al cielo, si está salvo, una nueva criatura, porque el Espíritu Santo lo lleve, o va al infierno. Entonces, ¿cuál eres? ¿Eres tú salvo o perdido? ¿Cuál es? La Biblia claramente nos dice lo que pasa cuando muere. Aquí vamos a Lucas 16. Lucas 16. En Lucas capítulo 16 leímos esto. Habla de un hombre que no era salvo. Y dice en Lucas 16, 19, y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo y en su ociosidad bebía alegremente cada día. ¿O qué pasó con tal persona? Dice aquí, versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Okay? Pero murió el rico, también el rico, y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo. Al morir, el alma salió del cuerpo. Su cuerpo era sepultado, y el alma, ¿qué tal? El alma, versículo 23, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Ok? Se fue al infierno su alma. El alma, si uno no es salvo, cuando sale del cuerpo al morir, va directamente al infierno. Como dice en Salmos 9:17, los malos serán trasladados al infierno.
Esta es la enseñanza bíblica. No importa si no creen esto, los testigos de Jehová. La Biblia claramente enseña esto. Todos los testigos de Jehová están en el infierno, los que murieron sin Cristo. Qué triste, ¿verdad? Pero todavía los vivos ya siguen adelante engañando a otros con sus falsas doctrinas. Es una cosa muy triste. Ahora, ¿qué tal cuando muere un cristiano? ¿Qué tal si muere uno que recibió el el Evangelio y que tiene el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia de esto? Al morir esto, el salvo. Pues 2 Corintios 5:6 dice: por tanto estamos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. ¿Ok? Todavía en el cuerpo, el alma, la nueva criatura. Versículo 8, estamos confiados, digo, y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presentes con el Señor. Entonces, si uno es un cristiano verdadero, salvo por fe en el Evangelio, al morir, al salir del cuerpo, el alma está presente en el Señor. Está presente con el Señor en el cielo. Así es la enseñanza bíblica. Entonces, la Biblia claramente nos enseña quién somos. Somos una persona de 3 partes. Las 3 partes son alma, cuerpo, espíritu. Y si tú vives en su cuerpo sin aceptar el Evangelio y mueres, el alma va a salir e ir directamente al infierno. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene vida. El alma va a quemar en el infierno. Pero si tú vengas a Cristo, recibes a Cristo como su Salvador, por fe en su sacrificio, en su sangre derramada, entra el Espíritu Santo, y al morir, la nueva criatura, lo cual es el alma con el Espíritu Santo adentro, va al cielo con Dios. Por esto es tan importante confiar en Dios. Así es lo que somos nosotros, una persona con 3 partes. Y si somos hechos en la imagen de Dios, y nosotros tenemos 3 partes, pues Dios es un Dios de 3 partes y es un solo Dios. Ya, hasta ahí. Ahí está la Trinidad, ¿verdad? Nosotros somos un ser con 3 partes, como Dios es un ser con 3 partes. Esto es fácil. Entendemos quién es Dios. Dios es un Dios de 3 partes que hizo a nosotros una persona de 3 partes. Ok, fácil entender. Ahora, cuando miramos en la Biblia a Dios, miramos que Dios puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Dios puede separar a sí mismo y sus 3 partes. Dios se separa sus 3 partes para que van en 3 diferentes lugares a la misma vez. Esto yo no puedo hacer. Yo no puedo, a veces me gustaría, pero yo no puedo ir a mi cama a descansar y pongo mi cuerpo en la cama y yo pienso, mire, en espíritu me gustaría viajar a una isla. Y mi espíritu sale y voy ahí. Y yo digo, tengo hambre. Vaya alma al refri para traerme algo a comer. Ya no puedo yo dividirme en 3 partes. Solamente me separo cuando muero. Al morir, esto es la separación. El cuerpo se separa del alma. Al morir mi alma sale. Ahí está una separación. La muerte hace la separación. Yo no puedo separarme, pero Dios sí. Esta es la cosa difícil de entender. Vamos a hablar solo ahora de cómo Dios puede funcionar como un Dios. Dios es un Dios con 3 partes. No es 3 dioses. Pero hay gente que están confundidos porque ellos miran cómo funciona Dios. Dios puede separarse sus 3 partes y hacer 3 cosas diferentes en 3 diferentes lugares. Esto es algo que yo no puedo hacer. Y yo no entiendo cómo lo hace Dios, pero entiendo que Dios sí puede. Vamos a Mateo y te voy a explicar. En Mateo capítulo 3, miramos a Jesucristo, miramos al Espíritu Santo y miramos a Dios Padre. Y cada uno es en diferente lugar. ¿Cómo se separa Dios? ¿Cómo funciona la Trinidad? Esta es la cosa difícil de explicar. Mateo capítulo 3, empezando en versículo 13. Aquí está Jesucristo, aquí abajo en la tierra, mientras que Dios Padre y Dios Espíritu Santo están en el cielo. Y leímos ahí en Mateo 3:13,
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, tengo necesidad de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. 15. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. ¿Ok? Jesús aquí en la tierra bajó y subió. ¿Ok? A este instante dice, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios, descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es Dios Hijo, y aquí viene Dios el Espíritu bajando. ¿Cómo no están en el mismo lugar? ¿Cómo están divididos? Bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Y aún más, versículo 17. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. ¿Quién era la voz del cielo? Dios Padre. Entonces Jesús, Dios Hijo, bautizado, Dios el Espíritu Santo bajó, mientras que Dios Padre en el cielo dijo, aquí está mi Hijo, en quien yo estoy muy agradado. Tres partes de Dios en tres lugares separados. Explíqueme esto. Yo no puedo explicar. Dios nos hizo en su imagen. Como Él es un solo Dios con tres partes, somos una persona con tres partes. Pero yo no puedo separar los tres partes míos. Pero Dios sí. Dios puede hacer una separación de sí mismo y estar en tres diferentes lugares a la misma vez. Yo no entiendo. Yo no puedo explicar. Es difícil entender. Jesús salió del cielo para ser nacido de una virgen. Lucas 1:30 hasta 35. Yo no voy a leer esto porque estoy bien cansado. Pero por favor, lea Lucas 1:30 hasta 35. Ahí explica cómo Jesucristo pudiera salir del cielo para ser metido en una mujer como una semiente, y Él nació como un bebé de ella. Dios. ¿Quién es Jesucristo? Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Jesucristo sin duda es Dios. Mire, nosotros tenemos primero de Timoteo 3:16. Primero de Timoteo 3:16. Dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Dios manifestado en la carne. ¿Quién es Dios manifestado en la carne? Jesús. Jesús es Dios. Mire, los testigos de Jehová, mejor decir testigos de Satanás, dice, no, este pasaje es un error. Los textos originales dice solo Él fue manifestado en la carne. Mentira. Yo he visto los textos. En griego, aquí abreviado es Dios. ¿Ve cómo tiene esta línea? Hay un solo texto malvado que había cambiado, que tenía la línea, pero alguien lo borró. Hasta en este texto usted puede ver que alguien estaba borrando. Y esta es la palabra en griego para Él. Esta es la palabra Dios. Los textos en griego, la mayoría, tienen esto. Dios fue manifestado en la carne. Jesús es Dios. Un solo texto dice, Él fue manifestado en la carne. ¿Y sabes qué? La Biblia malvada de los testigos de Jehová quiere seguir el texto pervertido y dice, no, Jesús no fue manifestado en la carne, solo Él. ¿Él quién? ¿Quién es Él? ¿El anticristo? No, los textos griegos dicen Dios. Claramente la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. ¿Sabes qué? Vamos a Actos capítulo 5. Quiero mostrarle también que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia claramente enseña un Dios de tres partes. Y los tres partes son un solo Dios. No tres dioses, un Dios con tres partes. Actos capítulo 5, mire lo que dice. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mentieses al Espíritu? Ahí en versículo 4 dice, al fin, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo, versículo 3. Y versículo
Versículo 4 dice, has mentido a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces, claramente el Espíritu Santo es Dios. Y Dios Padre es Dios. Hay muchos versículos que habla de Dios Padre, como Jehová en el Antiguo Testamento. Dios Padre es Dios. Entonces la Biblia enseña claramente la enseñanza bíblica que hay un solo Dios con tres partes. Y nosotros somos hechos en su imagen. Nosotros entonces somos un individuo, un ser humano, una persona que consiste de tres partes. Dios es un solo Dios que consiste de tres partes. Pero ¿sabe qué? Dios puede dividirse. Se separa Dios sus partes. Yo no puedo. Entonces la cosa de la Trinidad que es muy difícil para mí entender es cómo lo hace Dios. ¿Cómo puede Dios dividirse entre tres, mientras que todavía es uno? Esa es la cosa difícil de explicar. Jesucristo salió del cielo. Aquí vivía 33 años el Señor Jesucristo, Dios. Y mientras que estuvo aquí en la tierra, Dios Padre estaba ahí arriba en el cielo. Yo no puedo separar mi cuerpo de mi alma y estar en dos lugares, pero Dios lo hizo. Y en Mateo capítulo 10, versículo 33, miramos que Jesucristo estaba hablando y dice, mas cualquiera que me negare delante de los hombres, le negare yo también delante de mi Padre. Mire lo que dice, que está en el cielo. Jesucristo estaba hablando en la tierra y dice, mi Padre está en el cielo. Dios Padre estaba en el cielo, mientras que Dios Hijo estaba aquí en la tierra. Mateo 16, 17, mire lo que dice. Y respondiendo Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mi Padre que está en el cielo. Ok, Jesucristo está aquí en la tierra hablando, diciendo que el Padre estaba ahí arriba. Separados fueron. Mateo 18, 10. Mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Padre en el cielo, Hijo aquí en la tierra. Ambos son del mismo Dios. Ambos son Dios. Un solo Dios. No dos dioses. Lucas capítulo 11, versículo 2. Jesús hablando. Y les dijo, cuando orares, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre en el cielo. Jesucristo estaba hablando, enseñando a ellos, Padre que está en el cielo. Y Él era el Hijo que estaba en la tierra. Aquí está orando Jesús mismo. En Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, diciendo, Padre, la hora es venida. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifica a ti. Jesucristo ora al Dios Padre en el cielo. Ve, tenemos Dios Padre en el cielo, Dios Hijo aquí abajo en la tierra. ¿Cómo pudiera ser Dios Padre en el cielo y el Hijo aquí abajo? Es difícil entender. Pero sabemos que es un solo Dios. Solo puede dividirse Dios en una manera, en una forma que nosotros no podemos. Y yo no entiendo. Yo no entiendo cómo pueda. Pero no importa si entiendo o no. Esto sí pasó. Y yo lo creo porque la Biblia enseña que sí creo. Es una cosa que no puedo entender. Y por esto muchos dicen, no entiendo la Trinidad. Oh, dígame, ¿tú entiendes quién es la Trinidad? Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Solo no entiendes cómo funciona. Cómo puede dividirse Dios en tal forma. Tampoco puedo entender yo. Pero entiendo yo bien quién es. ¿Me entiendes? Actos o Hechos 2:33. Subió el Señor Jesucristo al cielo después de haber muerto, después de hubiera sido matado por nuestros pecados. Y en Actos 2:33 dice, así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Está allí a la diestra de Dios, ¿quién es? Dios Padre.
Jesucristo está sentado. Hebreos 10:12. Oiga muy bien. Hebreos 10:12. ¿Qué dice? Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿De quién? Dios Padre. Entonces en el cielo, aquí está Dios Padre en su trono, sentado. Dios Padre tiene un trono. Pero la Biblia dice que subió Jesús y se sentó en su trono a la diestra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios Hijo se sentó a la diestra de Dios Padre? ¿Cómo puede ser en la forma de dos mientras que es un solo Dios? Porque Dios puede dividirse, algo que nosotros no podemos hacer. No son dos dioses, es un solo Dios. Solamente podemos ver el cuerpo de Él y podemos ver el alma de Él. Esto es. Hebreos 1:3, mire lo que dice. El cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús, y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las casi no puedo hablar, alturas, las alturas. Jesucristo pudiera expresarse en una manera, en una forma que nosotros no podemos. Él puede dividirse. Él consiste de tres partes y Él puede dividir sus tres partes. Pero todavía es un solo Dios. Solo puede dividir sus tres partes. Igual que nosotros somos una persona de tres partes. Sin embargo, nosotros no podemos separar nuestras tres partes. ¿Me entiendes? Dios puede hacer algo que no podemos hacer. Puede separarse Dios cuando Él quiere. Yo no entiendo cómo, pero sé que es la verdad porque la Biblia dice. Juan 14:26. Otra cosa, cuando subió Jesucristo al cielo, cuando estaba aquí abajo, Él dijo, mire, cuando voy ahí arriba, yo voy a enviarte a alguien. Yo voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces subió Jesús al cielo, pero antes de haber subido, prometió enviar a alguien. ¿Quién prometió enviar? Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se llama el Consolador. Mas, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. Otra vez, en 15:26, Jesús dice, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y otra vez en 16:7. Pero yo os digo la verdad que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Jesucristo está hablando y dice, mire, cuando yo subo al cielo, yo voy a enviar el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo puede entonces salir del cielo para estar aquí abajo. No. Y mire, hay muchos versículos que hablan de algo aún más raro. Una cosa aún más difícil entender. Vamos a Efesios 1:13, como te dije, ¿verdad? Antes, Efesios 1:13. Mire lo que dice. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Aún más, la Biblia nos explica. Romanos 8:14.
Romanos 8:14. Pablo explica muy bien esto. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora 1 Corintios 2:12. Mire lo que la Biblia enseña es, cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y capítulo 13, versículo 16. Esto es muy importante. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Biblia dice que cuando somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo y mora adentro del creyente el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Bueno, no entiendo cómo puede ser, solo entiendo que es la verdad. Yo sé que Cristo mora en mí. Ahora, yo no sé cuántos hay salvos en el mundo. Me dicen que en los Estados Unidos solamente hay 350 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Qué tal si 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos es un cristiano de verdad? No sé, solo una adivinación, ¿verdad? Será, bueno, vamos a decir solo 100 millones de personas en los Estados Unidos son salvos. Y alrededor del mundo no sé cuántos son salvos de verdad. Bueno, solo voy a dar una adivinación, quizás muy alto, ¿verdad? ¿Qué tal si entre todo el mundo, mientras que hay 7 billones de personas en el mundo, qué tal si 5 millones de personas en el mundo son de verdad salvos? Quizás hay mucho más, quizás mucho menos. ¿Cómo es que Dios, el Espíritu Santo, puede morar entre cada uno de ellos? Y cada uno está en otro lugar. ¿Has pensado en esto? Es una cosa bien difícil de explicar. Pero la Biblia explica claramente que los que son salvos tienen adentro de ellos el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Mi esposa, salva, tiene el Espíritu Santo dentro de ella. Bueno, yo estoy aquí y ella no sé dónde anda, y ahí está en compras. Bueno, Espíritu Santo aquí, Espíritu Santo allá. Tengo amigo en otra ciudad, salvo. Ahí está el Espíritu Santo. Si hay 5 millones de personas salvos, el Espíritu Santo está en 5 millones de lugares a la misma vez, morando en cada uno de ellos. ¿Cómo lo hace? O mire, yo no sé. Solo sé que es la verdad porque la Biblia me explica y me enseña que a aceptar el Evangelio por fe, el Espíritu Santo mora en mí. Aquí tengo adentro de mí Dios, el Espíritu Santo. Pero no solo aquí, en cada creyente alrededor del mundo. Ve que es una cosa difícil de entender. Por esto muchos me han contactado diciendo, don Roberto, por favor explique lo que es la Trinidad y cómo funciona. Bueno, ahí está. Traté de enseñar. Para mí es una cosa muy fácil explicar lo que es la Trinidad. La Trinidad claramente es un Dios con 3 partes. Nosotros hechos en su imagen somos una persona con 3 partes. Esto es fácil de entender, lo que es la Trinidad. La cosa difícil de explicar, y por esto se llama un misterio en la Biblia, el misterio de piedad. Un misterio es algo que podemos saber, pero no entender ni explicar bien. Por esto se llama el misterio de piedad, porque es difícil explicar cómo es y cómo funciona la Trinidad. Yo no puedo, hasta que yo voy al cielo, entender cómo Dios puede separarse cuando yo no puedo separarme. ¿Cómo puede Dios estar en millones de personas a la misma vez
por medio del Espíritu Santo. Es algo que no puedo entender. Solo sé que es la verdad. Y por fe creo en lo que la Biblia dice. Sé que Dios sí puede. Sé que tiene el poder Dios. Que Él sí puede dividirse. Y que Él puede morar dentro de cada creyente que vive aquí. Sé que es la verdad. Creo en la divinidad, en la Trinidad. Y yo quiero enseñarle para que tú por lo menos puedas ver. Y espero que puedas entender. Es fácil entender lo que es la Trinidad. La cosa difícil de entender es cómo funciona la Trinidad. Solo sé que soy salvo yo. Y que tengo Cristo por medio del Espíritu Santo dentro de mí. Y por esto doy gracias a Dios. Y sé que cuando muero, voy directamente al cielo, al morir. Entonces termino con esto. ¿Y tú? ¿Eres salvo? ¿Dónde va tu alma cuando mueres? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador por confiar en la sangre? Es la única cosa que necesitas. Necesitas ser nacido de nuevo. Necesitas ser salvo. ¿Eres salvo? Pues gracias por aguantarme, ¿verdad? Espero que fue una bendición, que pude explicar bien la Trinidad. Y aunque que es difícil entender, sabemos que es la verdad. Y recibimos y aceptamos por fe. Y esto es lo que la Biblia habla de esto. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo.